Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, nuestra última clase, 19 de enero. La siguiente semana está rindiendo su examen, y ustedes lo saben. Hoy vamos a avanzar brevemente 2 clases y va a haber también no una tarea, pero tienen que investigar algunas cositas que yo voy a ir indicándoles ahora. ¿Estamos claros? ¿Se logra ver la pantalla? Jóvenes, Sí, Sí, profe. profesor. Profesor. muy bien. Lo que vamos a hacer el día de hoy es la asociación ecológica. Ya hay algunos modelos, ustedes van a interpretar, van a investigar también un poco más ciertos aspectos que les voy a dejar. ¿Entendido? Muy bien. No olvidar antes de todo esto, seguir participando en los debates. Se acaba este viernes 22. ¿Entendido? Y voy a ser bien drástico en revisar porque se trata la última actividad de la fase del semestre y del curso que ha durado un año, 2 semestres. Ojo. Muy bien. ¿Qué es la sucesión? No, la sucesión ecológica. Ustedes saben que son cambios que ocurren en la naturaleza, pero principalmente se denota en la vegetación. Es allí donde se estudia, se denota, se percibe, se observa, se estudia los procesos de sucesión ecológica. En términos estrictos, el concepto de sucesión dice debe ser considerado para fenómenos de cambio ordenado, siempre y cuando sea natural y unidireccional, o sea, va a llegar hasta un estado maduro. Y ese estado maduro se llama clímax. Es un estado maduro que no quiere decir que la naturaleza o la vegetación se quede de manera estática. No, eso también tiende a seguir cambiando, ¿no? Pero puede tener cierta estabilidad en el tiempo, eso va a depender. Van a ver algunos ejemplos para entender un poco de esto, de que los cambios ordenados llegan y culminan hasta un estado maduro de clímax, que repito, no es estable, también es dinámico, que puede cambiar y puede seguir los procesos de sucesión. Pero puede demorar también, ese estado de clímax puede demorar o mantenerse maduro un buen tiempo, muchos años probablemente. Ahí tenemos 2 formas de sucesión o cambios que suceden en la naturaleza, progresión y retrogresión, ¿no? La progresión es un cambio hacia un estado más avanzado o desarrollado, natural, lleva a un aumento de la complejidad y de la biomasa. Ojo, progresión es cuando hay aumento en biomasa. Cuando no había vegetación, ha habido un cambio en la naturaleza y ahora hay bastante vegetación en los distintos estratos o hábitos. Puede ser arbustivo, herbáceo, arbóreo, ¿no? Hay un incremento de bosque, hay un incremento de matorral o hay un incremento de pastizales o del pajonal de la puna, si quisiera yo evidenciar un ejemplo local, regional o nacional. Ese aumento de biomasa es un cambio sucesional de progresión. Por el contrario, el segundo dice, ¿no? De retrogresión es un cambio hacia un estado anterior, menos avanzado y hay pérdida de biomasa. Entonces aquí yo puedo relacionar que, por ejemplo, los dos pueden ser naturales, los tipos de sucesión, cambios naturales, o los dos pueden darse por efectos antrópicos. Es decir, yo puedo generar reforestación o puedo, más que eso, propiciar a que el ambiente mejore, o sea, cuidando el ambiente, protegiendo un área natural, pues sí va a haber un aumento de la biomasa. Entonces, las especies vegetales van a reproducir, se van a distribuir y van a aumentar su biomasa, el número de especies, su densidad poblacional, pues está bien. Yo lo protejo, ¿no? Y también puede haber una retrogresión si es que yo provoco un incendio forestal en un bosque andino que hemos tenido un montón y tenemos todavía. Ese de ahí hay pérdida de biomasa, ese es un estado sucesional de retrogresión pero antrópico. Pero también puede ser natural, una erupción volcánica o un evento ambiental estocástico, que ustedes entienden el término, puede dar como resultado, puede dar como resultado una disminución de la biomasa, el tamaño del bosque o el tamaño del matorral, qué sé yo. O también puede ser
un cambio sucesional donde yo poco a poco vaya talando o aumentando o ampliando la frontera agrícola. ¿Entienden? Yo amplío la frontera agrícola, aumento los terrenos de cultivo, pero voy disminuyendo la biomasa de un bosque o de un determinado ecosistema, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí que existen estas dos variantes, progresión y retrogresión. Ténganlas en cuenta y en mente vayan, y más que imaginando, es contextualizando con la realidad, obviamente. ¿Qué está sucediendo? Miren estos 6 procesos y mecanismos que tiene la sucesión. ¿Mm? Denudación, migración, ésesis, reacción, competencia, estabilización. La denudación es cuando hay una alteración en la biomasa y hay una retrogresión, ¿me entienden el término? Se ha generado una superficie de tierra desprovista de vegetación, de muchas formas. Yo tomo una imagen satelital, proceso una imagen satelital y veo un sector de la Amazonía, y ahí hay denudación, hay aclareos, hay parches, es decir, donde no hay vegetación. Hay una superficie desprovista de vegetación. Eso puede suceder en la Amazonía, o eso puede suceder también acá, en un determinado lugar de Arequipa, de Puno, de Cusco, donde antes había plantitas, pues ahora ya no hay. Por ejemplo, una chacrita también que ya deja de ser cultivada y la abandonas, hay una especie de denudación también. Y hay otros procesos más en una chacra. Las chacras, los terrenos de cultivo tienen mayor cantidad de mecanismos de sucesión. Entonces creo que está queda claro, intervengan dando opiniones o preguntando. Miren, esto es muy importante, estos mecanismos de sucesión. ¿Ya? Hay otra que es la migración. Y esto también, así lo entienden con todo lo anteriormente explicado, estudiado, entendido por ustedes, ya saben lo que es la migración, cuando hay dispersión y hacia un determinado ambiente hay introducción de nuevas especies, hay un aumento de biomasa. Si quisiera hablar de plantas, pues está bien. Ese es un fenómeno normal que sucede en la naturaleza, esa dispersión de semillas, dispersión de semillas por animales o dispersión de semillas por el viento, qué sé yo, y los organismos se instalan nuevas especies en un determinado lugar. La idea sería que después de la denudación generada por el ser humano o la naturaleza, ocurra migración. ¿Se dan cuenta? Un proceso que pueda continuar con el otro. Y si hay migración, pues introducen nuevas especies y ya no tendríamos una superficie desprovista de vegetación, sino ahora estaría nuevamente provista de vegetación. Eso sucede. Ésesis. La ésesis, van a buscar este término, lo van a profundizar. Dice ahí el establecimiento de nuevas y viejas especies. Aquí está relacionado con intercambio. Lo que ustedes conocían, por ejemplo, en poblaciones, los parches, las metapoblaciones, allí hay ésesis, ¿no? Las viejas especies están allí, pero también, las viejas especies están ahí, pero las nuevas especies llegan a través de la migración, un proceso que se relaciona con el anterior. La dispersión, introducción de nuevas especies, ¿no? Mejora el ambiente, ¿no? Renueve el ambiente. Hay especies viejas, pero también llegan las nuevas para mantener estable ese ambiente, porque si habría puras especies viejas, terminan su ciclo de vida, se mueren y nuevamente volveríamos al principio, denudación, natural, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mira, uno detrás de otro se relaciona. La reacción dice allí, entre paréntesis, facilitación. Es cuando se modifica el ambiente, se cambian las reglas. Entonces, la reacción puede ser, por ejemplo, un fenómeno estocástico que cambie, estocástico ambiental, ojo, estocástico ambiental que cambie las reglas del juego, es decir, o las reglas climatológicas, cambie algún patrón de precipitación, de temperatura, de humedad, de microclimas, de suelo, y el ambiente se ve modificado, y eso puede traer varias cosas. Negativa sería la denudación, porque si cambia las condiciones del suelo, por decir, un evento estocástico, contaminación, hay una reacción en el ambiente y puede haber denudación. O también, si es positiva, puede haber una migración y llegan nuevas especies.
Entonces, la reacción está relacionada con la modificación del ambiente. No necesariamente positivo, también puede ser negativo. ¿Ya? Una reacción positiva, una reacción negativa, que puede generar denudación o puede generar migración y ésesis, dos procesos anteriores. Algo muy importante también es la competencia. Se le relaciona como un término interferencia. Y es muy importante en los mecanismos de sucesión y en todo tipo de mecanismo poblacional o dinámica poblacional, dinámica comunitaria. La competencia, los competidores son reguladores, los que ordenan el ambiente, porque tiene que haber algunos ganadores. No todos pueden aprovechar un mismo recurso, tiene que haber alguno que gane. Esa es una interacción normal que existe entre los organismos, de la misma o diferente especie. ¿Sí? Entonces dice, ordena la especie a lo largo del tiempo. Muy importante entonces la competencia, y puedo yo también mencionar otro término que sería la depredación. Son ordenadores de las especies, quien ordena el ambiente, evitan que la dinámica poblacional de una determinada especie se dispare, aumente de manera desproporcionada. No, son reguladores, estabilizadores en el ambiente. Los competidores y los depredadores. La competencia y la depredación, dos interacciones fundamentales para los mecanismos de sucesión. El establecimiento y mantenimiento. La estabilización ya pues se da cuando no es posible una posterior reordenación, es cuando ya el ambiente llegó al clímax, como lo decía aquí en las anteriores diapositivas, cuando el ambiente ya llegó a un estado maduro o de clímax de estabilización. Ya no es posible cambiar o reordenar nada, al menos se tiene estable un determinado ambiente. Pero para que se mantenga estable o llegue al clímax un determinado ambiente, a través de procesos sucesionales, tiene que pasar muchísimos años. Eso no se logra tampoco de la noche a la mañana, obviamente. Esos son los mecanismos de sucesión. Ejemplos, vayan ideando, vayan pensando, porque les voy a preguntar algunas circunstancias que se relacionen con algunas de estas algunos de estos 6 mecanismos de sucesión. ¿Entendido? Entonces revisen bien esta parte también. Bueno, esto ya les han enseñado y es importante. Si quisiera hablar yo de progresión, de aumento de la biomasa, tenemos dos tipos de sucesiones, ¿no? La primaria y la secundaria. Si fuera de progresión, dice a partir de la aparición de un sustrato intacto o no colonizado previamente. La sucesión primaria, ojo, natural. Ya, natural. El ser humano puede participar, ustedes como ingenieros, y hay experimentos que han hecho, perdón, en otros países, por ejemplo en el litoral, en la costa, colocando superficies, por ejemplo, de concreto, cerca a la orilla del mar, o sea, en el litoral, donde golpean las olas, ahí han hecho experimentos de colocar superficies de concreto, y eso lo ha hecho el ser humano, lo lleva el ser humano, y propició ¿qué? Propició la sucesión primaria. Esos experimentos los han hecho en Estados Unidos, repito. Propició que el establecimiento y la colonización de especies sobre ese sustrato nuevo que era el concreto. Entonces el organismo supone que es una piedra, para nosotros es concreto, son unos bloques de concreto que se colocaron allí y comenzaron a poblar, ¿no? Y después de algún tiempo ya encontraron el concreto lleno de algas, un montón de organismos, crustáceos, qué sé yo. Entonces, pero esto sucedió de manera natural. A los organismos nadie los empujó. El ser humano no intervino directamente. La naturaleza jugó un rol importante. Pero entonces sí puede ser posible que ustedes, como ingenieros ambientales, o el ser humano en cierto modo, pueda ayudar a la sucesión primaria. Generar sustratos intactos, como este del experimento, para que las especies puedan mejorar, mantenerse, protegerse, supervivir. Ese es un experimento que aparece en los libros de ecología de este tipo. Sin embargo, la sucesión secundaria de progresión, y también repito, ya ustedes saben que es un aumento de la biomasa, aquí hay a partir de la disponibilidad de un sustrato previamente colonizado. Entonces, aquí ya hubo algo antes, ¿no? Hubo algo antes. Por ejemplo, hay una erupción volcánica, un incendio forestal, pues bien, se está generando un proceso de sucesión. Primero es la retrogresión, porque hay pérdida de biomasa. En un incendio forestal, por ejemplo, hay pérdida de biomasa.
Se han incendiado muchos arbolitos de queña, qué sé yo. Muy bien, terminó el incendio. Ahora viene el proceso de sucesión secundaria. Sobre ese sustrato que previamente estaba colonizado, emergen las mismas especies u otras especies. Pero ya hubo un previo, ya hubo un sustrato previo colonizado o instalado con especies animales y vegetales. Esa es la sucesión secundaria. Es diferente a la anterior. La anterior es sin ningún evento estocástico ambiental que pueda haber perturbado el ambiente. Natural se inicia, pioneros, ¿no? Organismos pioneros en la primaria. En la sucesión secundaria no, ya hubo un sustrato previamente colonizado, previamente trabajado, previamente con organismos. Puede leer, hay toda una ciencia de la ecología de los incendios, así se llama la cátedra. En España, Argentina, Brasil, existe la ecología de los incendios, así está, lo pueden buscar en inglés o en español. ¿Ya? Y ahí les hablan, por ejemplo, de los incendios. ¿Cómo los incendios pueden ser eventos favorables en un determinado ecosistema y necesarios? Porque va a permitir la recolonización, va a permitir darle salud al ambiente post-incendio, post-incendio, ¿no? Se aíslan, se dispersan las especies herbívoras y quedan solo las plantas. El incendio ahuyentó a ciertos organismos, mejoró el suelo, ojo, mejoró las condiciones físico-químicas del suelo y emergen nuevas especies y ese bosque, ese ambiente post-incendio, ahora está rejuvenecido, entre comillas. Y eso es normal. Entonces se hacen necesarios este tipo de eventos estocásticos en la naturaleza. Pero en nuestro medio, Perú, no. En nuestro medio, por ejemplo, hay una serie de problemas, sobre todo porque nuestros ecosistemas, muchos, son declarados ecosistemas frágiles. Al determinarse un ecosistema frágil, quiere decir que es muy vulnerable, hay que cuidarlo. Entonces no puede haber ni de manera estocástica un incendio, ni mucho menos provocado, pero sucede y perdemos biomasa. Y esos incendios no mejoran los suelos, esos incendios no traen nueva salud o salud al ecosistema, al contrario. Tenemos retrogresión, pérdida de biomasa, ya hay que meter la mano con programas de reforestación o revegetación en esas zonas. Y a eso se dedican las personas aquí, por ejemplo, con los queñuales. Un incendio para un queñual es un veneno, pero repito, de acuerdo a la ecología de los incendios, que está relacionada con la sucesión, en otros ambientes de otros continentes sí sería necesario estos eventos. Todo va a depender. ¿Ya? Entonces, esa es la sucesión primaria y la secundaria. Tiene mucho que ver con el sustrato. El término sustrato lo ven ahí ustedes escrito y eso hay que interpretarlo. Dos minutos les dejo para que lean esto y me interpretan en 5. Y seguimos avanzando rápido. ¿Se me escuchó, damas y caballeros? Damas y caballeros, ¿se me escuchó? Sí, profesor. Sí, profesor. 2 minutos. Miren las posibilidades que hay. Empezando, hay dos posibilidades que se desprenden de un montón de términos y circunstancias.
Muy bien. ¿Lo entienden o está tranca? ¿Quién da alguna idea? ¿Saben lo que es un disturbio? Es un evento que altera las condiciones del ambiente. No un evento de disturbio. Abre un espacio grande en el ambiente. Hay dos opciones. Dice favorecimiento. Solo ciertas especies pioneras, ustedes saben quiénes son ellas, las que llegan por primera vez, son capaces de establecerse en el espacio abierto. Entonces hubo denudación. Acá se está simulando un evento estocástico donde hubo denudación. Dice un evento de disturbio abre un espacio grande. Denudación, un parche, pérdida de vegetación. Después de que ocurre ese evento, comienza la dinámica. Favorecimiento. Por el otro lado dice, individuos de cualquier especie en la sucesión pueden sobrevivir como adultos en las condiciones prevalecientes. O sea que, las alternativas, solo ciertas especies y aquí cualquiera. ¿Hasta ahí vamos? A ver, ¿me están atendiendo? Les voy a preguntar esto, ¿ah? ¿Cuántos están en la clase? Voy a ver por mi celular. A ver. Segundito. Hay 54 personas y nadie está participando. Nadie. Profesor, en la parte de modificación del ambiente, ¿podemos relacionarlo con la reacción que sufren? O sea, con los mecanismos de sucesión. Aquí tiene que confluir todo lo que anteriormente he explicado en cierto modo. Sí. ¿Podría ser un ejemplo de disturbio un incendio forestal y en todo caso los individuos que reforesten las arañas, cosas que atraen a otros depredadores para que estos a su vez reforesten y sería una cadena? Ya. Ya. Vamos bien. Pero miren acá. Hay un evento de disturbio. Favorecimiento quiere decir solo ciertas especies después del disturbio, pioneras, que llegan, porque acá hubo una denudación, son capaces de establecerse en el espacio abierto. Estamos hablando de plantas. Puede ser animales también en conjunto. La otra alternativa es individuos de cualquier especie en la sucesión, porque tiene que haber sucesión, ¿cierto? Porque aquí hubo un aclareo. No hay vegetación, producto de un disturbio X. Acá dice, no, la otra alternativa es que individuos de cualquier especie en la sucesión pueden sobrevivir como adultos en las condiciones prevalecientes. O sea, pueden instalarse y vivir, estar hasta viejos. Este acá todo tiene que haber pioneras, dice. Ahora, este de aquí, el favorecimiento, sigue todavía una línea de explicación que sucede en la naturaleza. Dice acá, la modificación del ambiente causada por los primeros ocupantes, las primeras ocupantes, las primeras especies ocupantes, lo vuelve más adecuado al reclutamiento de especies sucesionales tardías. O sea, estas especies que llegan por primera vez favorecen al ambiente, al suelo, a las condiciones para que vengan otras. Y eso también sucede, ¿no? Ahorita vamos a hacer unas fotos y esto sucede, repito. Las especies que llegan por primera vez mejoran las condiciones del ambiente y vienen otras. Por distintos modos. Dispersión, los animales la traen, qué sé yo. Y traen y reclutan especies sucesionales tardías. Miren los términos, sucesionales pioneras, sucesionales tardías. Estas llegaron primeras, estas llegan después. ¿No? Me voy acá, al otro lado.
Los que llegaron aquí, supuestamente dicen, ¿no? Individuos de cualquier especie sucesional pueden sobrevivir como adultos. Tolerancia e inhibición, hay dos términos aquí. Dice, la modificación del ambiente por los primeros ocupantes, ¿no?, tiene poco o ningún efecto en el reclutamiento de las especies sucesionales tardías, que es lo contrario de esto. O sea, las especies que se instalaron después del disturbio, pues no necesariamente mejoran las condiciones del suelo. Dice que tiene poco o ningún efecto en el reclutamiento de especies sucesionales tardías. Bueno. La inhibición dice lo siguiente: la modificación del ambiente por los primeros ocupantes, otra alternativa, ¿no?, vuelve al ambiente menos adecuado. Todo lo contrario de acá. Todo lo contrario de acá. Lo vuelve al ambiente menos adecuado para el reclutamiento de especies sucesionales tardías. Entonces solo se quedarían las primeras que llegaron y no dejarían que lleguen otras especies después del evento. Dice acá. Lo vuelve menos adecuado para el reclutamiento de las especies sucesionales. Por ejemplo, ¿cómo sería que lo vuelve menos adecuado? Probablemente las que llegaron por primera vez explotan los recursos, agua, suelo, nutrientes de manera voraz, o son buenas competidoras, pues. Entonces, cuando llega una especie, no va a permitir que se instalen las especies sucesionales tardías, porque no, las primeras que llegaron se están explotando los recursos de manera mucho más específica, solo para ellas, ¿no? Ahora, vamos al tercer nivel. Vean que aquí hay una relación. Estos de aquí, estos de acá les va y les viene. O sea, estas especies ni mejoran ni empeoran el ambiente para el reclutamiento. Y estas de aquí sí mejoran. Luego viene dice, con el paso del tiempo, las especies pioneras, las que llegaron por primera vez, ahora miren lo que pasa, son eliminadas por competencia, por recursos con las especies sucesionales tardías. Entonces, las pioneras que favorecieron, o las pioneras que no hubo efecto, al final van a ser alteradas por las sucesionales tardías. O sea, las sucesionales tardías van a competir y van a ganar. Por ejemplo, vamos a ver, cuando empieza la sucesión, se empieza con hierbas. Hierbas. Pasan muchos años más, la sucesión avanza, tienes hierbas y ahora tienes arbustos. Pasan muchos años y ya no van a haber hierbas y arbustos, van a haber ahora árboles. Entonces, obviamente, las especies sucesionales tardías, que vendrían a ser los arbustos y los árboles, tienen mayor requerimiento de nutrientes y de recursos que compiten con las hierbas y los arbustos y les ganan, pues. Por eso acá las especies sucesionales tardías ganarían y ocuparían el espacio en mayor dimensión. Y eso ocurre. Eso ocurre, miren esta foto. Miren esta foto. Abandono del campo, ¿no? 5 años después, ¿qué ven? Hierbas y arbustitos. 15 años, ¿qué ven? Hierbas, arbustos y árboles. 40 años, ¿qué ven? Hierbas, arbustos y árboles. ¿Quién gana acá? ¿Quién explota mayor cantidad de recursos? Árboles. Árboles. ¿Las especies pioneras o tardías? Las tardías. Tardías. Vuelvo a mi cuadro. ¿Eso sucede aquí? Sí, es cierto. Me voy al tercer nivel por este lado. Acuérdense lo que están leyendo anteriormente. Aquí hay especies que han inhibido el ambiente y no permiten que las especies sucesionales tardías lleguen. Dice acá, mientras los primeros colonizadores persistan sin daño o se regeneren, tengan un buen poder de regeneración, tengan una buena ecofisiología reproductiva, qué sé yo, excluyen o suprimen a todas las especies subsecuentes. O sea, acá hay el reino de los primeros. ¿Me dejan entender? ¿Me dejo entender? Después del disturbio llegan, los que llegan siguen siendo reyes. No los desplaza nadie. Deben tener características, ¿no?, particulares para que las especies sucesionales tardías, cuando llegan o quieran llegar, se establezcan, no las dejen. Compitan y les ganen. Finalmente nos vamos para acá. Dice, la secuencia de reemplazo continúa hasta que las especies residentes, las que se han quedado, las tardías, dejan de facilitar la invasión y el crecimiento de otras especies, o no existen especies capaces de invadir y crecer en presencia de las especies presentes.
todo esto significa que ya llegaron al clímax. O sea, el proceso sucesional después del disturbio comenzó por aquí, ¿no? Hubo competencia, quedaron las tardías y ahora se estabiliza el ambiente. Esto de acá, todo este cajón último, significa que ya las especies se están estabilizando, el ambiente se está estabilizando, el ambiente está llegando a un clímax, ¿no? De estabilidad, clímax, ya llegó al clímax. ¿Entienden? Igual que esta foto. 5 años, 15 años, después de 40 años, ¿va a cambiar esto, chicos? Va a seguir siendo bosque, o hay otra especie superior a un árbol, un super ultra árbol. Ya no, ya llegó a las especies tardías que son árboles, y se va a quedar y se va a estabilizar el ambiente. Van a tener árboles, van a tener hierbas definitivamente, van a tener arbustos definitivamente, pero quienes gobiernan aquí y obtienen y consumen la mayor cantidad de recursos, consumen la mayor cantidad de energía térmica solar para la fotosíntesis son los árboles. Ya se estabilizó. Es estable, ¿no? Y aquí lo último que dice, miren, si ocurren presiones externas, acá sigue siendo el reino, ¿no? El reino de los primeros. Finalmente dice, si ocurren presiones externas, los primeros colonizadores pueden dañarse o eliminarse y ser reemplazados por especies más residentes. Entonces, el reino de las primeras, ¿cuándo puede caer este reino? Después de un disturbio. ¿Cuándo puede caer? ¿Cuándo pueden alterarse el reino de las primeras? Cuando hay un evento estocástico, una presión externa. Solo cuando ocurre eso, si es que ocurriría eso en la naturaleza, recién podrían eliminarse y ser reemplazadas por especies más resistentes. Y empezaría el ciclo sucesional. Pero si no hay un evento o presión externa muy fuerte, seguirán siendo las pioneras las que gobiernen en este ambiente. Son dos circunstancias que suceden en la naturaleza. ¿Cuál es muy notoria? La de la izquierda. Esta es muy notoria con las fotos que les acabo de mostrar, pero también hay ejemplos a especies que llegan por primera vez, pues no dejan el establecimiento de otras. Por ejemplo, si hay un disturbio en la puna, no va a ocurrir como en las fotos. Repito, no va a haber si hay un disturbio en la puna, en el pajonal de la puna, y hay un aclareo, hay un ambiente desprovisto de vegetación, y cuando comience la sucesión, nuevamente a repoblarse ese ambiente, va a ocurrir lo del lado derecho. Van a llegar lo que tenga que llegar, y lo que tenga que llegar bajo esas condiciones ambientales, de altura, radiación, las que ustedes conocen, son solo pajonales, son solo ichu, festuca y las especies propias de esa altura, de ese lugar. O ustedes consideran que va a suceder lo del lado izquierdo, es decir, en la puna va a haber, igual que la foto, primero ichu, y después de 50 años van a encontrar árboles a los 4.000 metros. ¿Están de acuerdo o no? ¿Pueden encontrar árboles a los 4.000, 4.500 metros? Así como está en la foto. ¿Podrán o no? No, ¿Sí o no? Fuerte. No. Obviamente que no. No, va a haber un número reducido. Claro. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales de ese sector no es propicio para que existan árboles. El único árbol prácticamente de altura es la queña. No, pues no puede haber como la foto que les he mostrado, no puede haber todo ese proceso sucesional si es que hay un disturbio en la puna. ¿Se dan cuenta? Entonces depende de las condiciones ambientales para que ocurran las dos vías, la de la izquierda y la derecha. Miren que es del año 77 de Cornell y Slider, 77 dice figura, el modelo de Cornell y Slider, a pesar de tener casi 30 años, ahora tiene más. Es todavía vigente. A pesar de que los procesos de favorecimiento juegan un papel muy importante, el proceso subyacente en todas las trayectorias es el de la competencia interespecífica. O sea, en todo tiene que haber interacción. ¿Cómo es tan importante la competencia interespecífica como elemento fundamental de las sucesiones ecológicas? ¿Entendido? Repito, esto es muy común, el lado izquierdo, en este caso, su pantalla, y el lado derecho es particular considerando las condiciones ambientales. En ambos casos hay que considerar, obviamente, las condiciones ambientales, pero este es particular y acabo de colocar, por ejemplo, la puna. No va a haber, pues, árboles en la puna.
producto, no tiene que haber las especies que llegan, las primeras deben ser, bajo esas condiciones, el licho, o especies de altura, especies de suelos pobres, especies donde no hay mucha agua. Ya ustedes saben, el licho vive bajo esas condiciones. No va a llegar cualquiera y se va a instalar porque se va a morir, porque no va a tener las condiciones, incluso va a competir, el licho va a ganar. Y las condiciones ecofisiológicas, pues, de algunas especies que lleguen a ese sector, pues no es propicio. No va a llegar un eucalipto allí, o no va a llegar que un arbusto común y corriente de la costa, no va a llegar, imposible, ¿no? Entonces, estos modelos, o este modelo es muy importante, sigue estando vigente y sigue siendo extraordinariamente bien preciso. Ojo, preciso. La sucesión primaria en foto. Un cuerpo de agua, la vegetación en diferentes estratos, arbórea, arbustiva, acá ven arbustitos, hierbas, arbustos, árboles de diferentes tipos, qué sé yo. Miren, va pasando el tiempo, van sucediendo muchas cosas, los años, muchos años, y ya tú tienes este cuerpo de agua, pues ahora con vegetación. Esto es cierto. Por ejemplo, nosotros encontramos diatomeas, que son unas algas, en Polobaya, aquí en Arequipa, por ejemplo. La tierra de diatomitas. Arequipa y Ayacucho, por ejemplo, son dos lugares del Perú donde están los yacimientos más importantes de diatomita, que son los frústulos, entre comillas, los esqueletitos, las paredes celulares de unas algas microscópicas que se llaman diatomeas. Pues la pregunta de millón es, ¿por qué hay aquí en Polobaya un yacimiento de tierra blanca que parece yeso, que la extraen y la venden porque tiene óxido de silicio, tiene sílice y es muy bueno ese elemento, es un oro blanco para chips de computador, filtros, un montón de cosas se utiliza en la industria. Y es muy importante ese yacimiento, es minería no metálica, importante que tiene el Perú, Ayacucho, Arequipa, por ejemplo. Y entonces, ¿por qué hay algas aquí? ¿Por qué hay algas en Polobaya? Ah, pues son algas que de acuerdo a los estudios geomorfológicos, evolutivos, allí hubo lagunas. Entonces se les llama algas yacimiento de diatomita lacustre. Es decir, que tenemos que pensar que antes hubo cuerpos de agua allí. O sea, antes hubo una laguna llena de microorganismos ahí, vegetación, algas, pero han pasado millones de años que ahora tenemos esto, lo último. Tiene suelo y ahí queda el yacimiento. Ese yacimiento tú lo estás explotando. ¿Me dejo entender? Jóvenes, esa es la tierra de diatomitas, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, tiene esa pérdida de agua, tiene muchos orígenes, desde el levantamiento de la cordillera de los Andes, la caída volcánica, cambios climáticos, cambios globales, y ustedes saben que hay muchos lugares del mundo, no solo el Perú, que donde antes había agua, pues ahora ya no hay. Y viceversa también. ¿No? Entonces eso es normal, eso se estudia, se sabe, se conoce. Ese es un proceso de sucesión primaria donde la naturaleza ha jugado su papel. ¿No? ¿Entendieron eso? La tierra de diatomitas. Tierra de diatomitas se llama. Búsquenlo. Diatomeas que están aquí. O si no, en geología, una práctica clásica de geología, es ir a Yura. A mí, cuando era estudiante en geología, el profesor nos llevó a Yura. Hay una excursión, hay unos cerros, trepando unos cerros, y él encontraba los famosos fósiles de organismos acuáticos, moluscos. ¿No? Y en la bibliografía están los estromatolitos, por ejemplo. ¿No? La pregunta es, profesor, ¿por qué estamos buscando aquí moluscos fósiles? ¿No? Él nos explicaba las eras, tipos, eras geológicas, un montón de cosas, ya no me acuerdo tan bien. Y yo digo, ¿qué hago encontrando una concha de molusco ahí en Yura? Pues también en algún momento de la era de nuestro planeta eso fue o estuvo, ¿no? Ese sustrato era líquido, era agua. Pues ahora está lleno de cerros y los fósiles han quedado allí. Pruebas de la sucesión. La sucesión secundaria en una zona templada, ¿no? Zona templada son de latitudes altas, es decir, por encima de los 30, ¿no? Aquí ha sido un campo que ha sido abandonado, o sea, arado, ha sido arado, cultivable, y se abandona. Lo mismo en la foto. Empiezas con hierbitas, pasan los años, mira, 50 años, 75 años, 100 años. Es lo que va a pasar cuando nosotros abandonemos nuestros terrenos de cultivo, ya no querramos
hacer agricultura porque no es negocio, pero se pone en riesgo la seguridad alimentaria del mundo. ¿O acaso los que viven en Characato no han visto los andenes de Characato abandonados? ¿De dónde vienen ustedes? Si están en Puno, si están en Cusco, están en Moquegua, están aquí en Arequipa, hay un montón de andenes que están abandonados. ¿Por qué? La gente ya no quiere cultivar, no es rentable, dos, no hay agua, no, tres, las generaciones han cambiado de chip y los hijos de los agricultores y chacareros antiguos ya no quieren seguir con esa práctica. Migraciones, ya no están en el pueblito, se van a la capital. Y quien aquí, de aquí es de Chivay, pues vaya a ver el volar el cóndor en la mañana, ¿no? Ahí en Chivay, qué bonito. Y camino al mirador del cóndor, hay muchos miradores también que ustedes pueden aprovechar la visión. Y al frente está, por ejemplo, Huambo, está el Madrigal, varios pueblitos frente al mirador. Y van a ver un montón de andenería extraordinaria, hermosa, pero abandonada. Entonces yo le preguntaba a una señora, ¿por qué no cultivan? Y no, nosotros cultivamos papa, me dice. Ahora más plata gano vendiendo artesanías. Entonces dejó la agricultura y se sube al frente de su pueblo, camino al mirador del Cóndor, en Chivay, y ahí vende sus artesanías, gana más plata que, me dice, cultivar allí, porque ya nos pagan una miseria la papa. Tenemos que gastar en el traslado de nuestros cultivos que usted ve ahí abajo, para subirlos, los subimos con llamas, los subimos con burros, y eso porque ahí no entran camiones ni vehículos, todos lo suben a punta de animal de carga. Y pagar eso, más lo que la venta nos dan una miseria de la papa, o del haba, o de lo que, maíz, ya no es negocio. ¿Qué han hecho? Están abandonados. Entonces, ojalá que de aquí a unos 100 años, yo no esté vivo, ni ustedes, quizás, o sus hijos de ustedes, o sus nietos, pues cuando vayan a ver el vuelo del cóndor, pues ya no encuentren esos andenes, sino, digamos, tenemos una andenería o unas terrazas, como se dice comúnmente, maravilla del mundo. Importante, ¿no? No, porque va a estar llena probablemente de vegetación arbustiva y probablemente arbórea. Ya no se va a notar. Así es. Igual que cuando descubrieron Machu Picchu. Pues, todo estaba lleno de vegetación, o sea, por el proceso sucesional, pues, ah, escondió, cubrió las ruinas, hasta que un peruano, el norteamericano y la guerra de quien descubrió, bueno, está claro que nuestros hermanos cusqueños fueron los primeros que descubrieron eso, tuvieron que limpiar toda la vegetación y descubrir las ruinas que hoy en día ustedes conocen, procesos sucesionales. Les he mostrado, ya la he chequeado, ¿no? 15 años, 40 años. Miren este cambio. ¿Cuál es la variable aquí importante en este cambio cíclico, en esta onda de regeneración? Miren la flecha arriba y qué dice. ¿Alguien lo lee? ¿En la clase? Profesor, dice dirección del viento predominante y el movimiento de y en el cambio. Ya. Espérenme un segundo, por favor.
Muy bien, volvemos a la clase. ¿Qué dice allí? Segundo. Dirección del viento predominante, el movimiento de las... ahora sí, de las olas. También el viento, los factores ambientales son muy importantes. Voy a dejar de compartir porque se ha alterado mi diapositiva. Los factores ambientales son muy importantes, ¿no? Como por ejemplo en los bosques, los vientos, qué sé yo, ¿no? Esto es en latitudes muy altas, por ejemplo, los dibujos son de pinos, un cambio cíclico de onda de generación, miren, todo un bosque y estos aclareos, estos espacios, ¿no? Donde ha habido problemas ambientales, ¿no? Ondas de regeneración, parecido a este. Hay pérdida, ¿no? De la vegetación y renovación de la vegetación. Ahí está un ejemplo. Hay estos espacios que ustedes ven, son árboles que se han caído, se están regenerando, etcétera. Un cambio secular es un cambio muy grande. Cambio por mucho más tiempo que el típico de una sucesión primaria o secundaria. Ya los cambios seculares toman miles de años y resulta de cambios ambientales graduales y a largo plazo. Un ejemplo, cambios en la vegetación asociados a periodos posglaciales, ¿no? O sea, estamos nosotros ahorita viviendo el interglacial. Por ejemplo, estamos viendo el interglacial y se nos viene otra época terrible probablemente de frío y de desaparición de especies y nuevamente recomenzar, ¿no? Hace 10.000 años prácticamente que estamos con un mundo renovado, la agricultura, los organismos, animales, la propia especie humana, pues se nos viene otro. Y así seguiremos con cambios. Esos cambios a esa escala, a ese nivel, son cambios sucesionales, son cambios seculares. Teoría sobre la sucesión, la teoría del monoclímax, la teoría clemenciana. Toda sucesión eventualmente converge en una sola formación clímax en armonía con el clima. O sea, la teoría clemenciana es bien bonita, es un monoclímax. O sea, empiezan en la carrera un montón de especies, pero terminan al final en armonía, es decir, sin mucho problema o competencia, ¿no? Miren este gráfico. Yo sé que hay muchos datos o variables en inglés, pero lo tienen que chequear. Miren sobre todo el tiempo, los diferentes ambientes, un ambiente húmedo, un ambiente seco, un ambiente muy húmedo, ¿no? Wet y moist. Miren este ambiente húmedo, cómo empieza con la vegetación. Miren los años acá. La parte central es el clímax, es cuando se estabiliza el ambiente. Miren las opciones que hay en la naturaleza. Este puede durar de 100 a 500 años, un ambiente húmedo que llegue al clímax. Por ejemplo, 10.000 años a más tardaría un ambiente muy húmedo, ¿no? A llegar al clímax. Y un ambiente seco de 500 a 1000 años tardaría de llegar a un cambio sucesional clímax, con un montón de especies allí, desde arbustos, hierbas, ¿no? Etcétera. Ustedes pueden ver arbustos, bosque de coníferas, estado de coníferas, ¿no? Sphagnum son lechos. Esta es una imagen que obviamente no correspondería específicamente a nuestros medios, pues en la bibliografía no he encontrado una que pueda explicar de nuestros medios, por ejemplo, es decir, ciertamente de la Amazonía o de nuestros bosques secos. No, podemos tomar como referencia a esta teoría de años para llegar al clímax. O sea, la que demora más son los ambientes muy húmedos, ¿no? Los ambientes muy húmedos tardarían mucho más en llegar al clímax, a la estabilización del ambiente, tal como estaba en esta fotito. Esta. Entonces, esto tardaría hasta 10.000 años. Estamos hablando de un cambio secular. ¿Entiende? Sin embargo, los ambientes secos y los ambientes no tan húmedos, sí, entre 100 y 500 o de 500 a 1000 años. Esta es una teoría, obviamente, ¿eh? Y hay muchas especies que están aquí que no son propias de nuestros medios. Por ejemplo, acá hablan de bosque de coníferas, ¿no? Coníferas, ¿no? Estado de coníferas. No correspondería porque esto sería de latitudes más altas, zonas templadas, bosques alpinos, pero
Lo he traído a referencia porque, repito, no hay bibliografía, en cierto modo, específica de nuestros medios, al menos neotropicales o sudamericanos, peruanos. Y estos ambientes tienen denominaciones. La denominación aquí es sucesión mesárquica, media de agua. La sucesión serárquica, cero, desierto. Y la sucesión hidrárquica. Acá están los términos. Yo sé que están borrosos porque la bibliografía no me ha permitido copiarlo tan bonito porque es antiguito esto, pero también sigue siendo viable. Miren, sucesión hidrárquica dura más. Sucesión serárquica no tanto, 500 a 1000 años. Y la sucesión mesárquica, pues dura, la que menos dura, que va entre 100 y 500 años. ¿Ya? Entre comillas. Miren los ambientes, ¿no? Ambiente seco, húmedo y muy húmedo. Estamos viendo esta la teoría, y es importante, la teoría del monoclímax. Llevan al monoclímax acá. Aquí es el monoclímax. Una especie, un grupo de, perdón, un ambiente ciertamente estabilizado o estable. Hay otras teorías del policlímax, o sea, bajo un mismo clima, las condiciones ambientales, pueden existir varias formaciones que alcancen una etapa clímax y son diferentes, porque son diferentes las circunstancias. Dice, factores ambientales o disturbios recurrentes pueden evitar la convergencia hacia un solo clímax. ¿Qué es lo que puede evitar a que se llegue, a, como en el anterior ejemplo, a un solo estado? Fuego, entonces hablamos de piroclímax. Suelos, cambios en la geomorfología, el afoclímax, o los animales, el bioclímax, o en los animales o todos los organismos en general que interactúan con las plantas tendrían que ver para evitar que se llegue a una etapa sucesional única, monoclímax, ¿no? Entonces acá hablamos del policlímax. ¿No? Muchos, como dice acá, bajo un mismo clima pueden haber varias formaciones y varios orígenes de esas formaciones generadas por el fuego, cambios en los suelos o las interacciones con los animales. Patrones sucesionales, ¿no? Son dos patrones sucesionales que van a ver una imagen que también está un poquito borrosa, pero sí se puede leer. La florística por relevo y la florística inicial. Dice, la florística por relevo, contenida en la teoría clemenciana, hoy se considera típica para la sucesión primaria. Vamos considerando eso. La florística inicial, ¿qué dice? La florística inicial. Muchas de las especies de etapas avanzadas, miren, términos, colonizan desde etapas tempranas. Muchas de las especies de etapas avanzadas estuvieron al principio, colonizan desde etapas tempranas. Hoy se considera típica para la sucesión secundaria. Es obvio. La sucesión secundaria ya sabemos que previamente hubo un sustrato ocupado. Hubo una alteración y luego nuevamente comienza la sucesión. Pero en este caso, bajo ese sustrato ocupado, después del disturbio, viene la sucesión secundaria. Sin embargo, la sucesión por relevo no. Es la típica de la sucesión primaria. Quiere decir que hay especies que llegan por primera vez. Todo esto está acá, ¿no? La por relevo, primario, y inicial, secundario. Miren el tiempo, y como variable, ¿no? Y también, muy importantes los estados sucesionales. Árboles, arbustos, grasos, pastos, hierbas, cultivos agrícolas, tienen las mismas variables. Repito, cultivos agrícolas, puede ser un cultivo, un campo agrícola abandonado, como ejemplo, mire, un campo agrícola abandonado, campo agrícola abandonado. Después vienen las hierbas, comunidad de hierbas, por ejemplo, comunidad de pastos, comunidad de arbustos, comunidad de árboles. Pero miren la sucesión primaria cómo se va dando, poco a poco, ¿no? Y ordenadamente. Pero miren la sucesión secundaria, tienen los mismos montículos, pero acá hay unas líneas, esas líneas que ustedes ven en horizontal, significa que estas especies o estos árboles estuvieron desde el principio. ¿Logran ver? Los árboles estuvieron desde el principio, estos arbustos desde el principio, y cada uno desde el principio. Quiere decir que este campo abandonado donde se inicia todo esto, tenía ya estas especies que a través del tiempo han permanecido.
Sin embargo, este campo abandonado, sucesión primaria, miren, no había las especies. Los árboles aparecen al final, como en la foto. Me dejo entender, como en la foto que les he mostrado. En las fotos. Estos árboles no estuvieron desde el principio. Estos árboles aparecen como final, el clímax de la etapa sucesional. ¿Quiénes aparecen primero en una etapa sucesional primaria, en un campo abandonado? Las hierbas. Ya hemos visto la foto, ¿no? Pasan 15 años, ya tienes arbustos o pasto, arbustos. Pasan 50 años, ya tienes los árboles. Entonces, esto le llamamos florística por relevo, sucesión primaria. Este caso, florística inicial, característica de la sucesión secundaria, cuando hay un disturbio, un problema, por ejemplo, aquí se iniciaría con un campo, pero ya hubo árboles, ya hubo arbustos, ya hubo pasto, ya hubo hierbas. ¿Pueden entender? A través del tiempo. ¿Entendió? Y aquí está temprano y etapas sucesionales tardías, ¿no? Acá early, later. Acá está. ¿Se entiende esto, chicos? Rápidamente. Tienen que entender esto. Sí, Sí, profesor. Ya está. Revísenlo y ensayen, porque esto está en las fotos que están anteriormente presentadas. Florística por relevo, sucesión primaria, pero ¿por qué? Florística inicial, sucesión secundaria, pero ¿por qué? Y ahí están las variables. El tiempo, etapas tempranas, etapas tardías. Early, later. Etapas sucesionales en el neotrópico, más bien esto en teoría es lo que tenemos aquí en nuestro medio. Primera fase, crecimiento denso de herbáceas. ¿Correcto o no correcto? Sí. Luego vienen los arbustos y vienen las especies trepadoras. Miren, fíjense, ya está estudiado. La segunda fase, dominancia por árboles pioneros. Por primera vez. La pregunta de millón, ¿quién lleva los árboles ahí? Las semillas, el viento, las especies, los monos, los murciélagos, las especies frugívoras, las que les encantan los frutos y transportar las semillas en su cuerpo y después defecar y transportar ya en kilómetros las especies. Eso es. No llegan los árboles por la divina providencia. Los organismos los llevan, ¿no? De rápido crecimiento, pero de corta vida, de 100 a 30 años. La tercera fase, dominancia por árboles pioneros de larga vida, de 75 a 50 años, incluso más. Y la cuarta fase, la dominancia por especies tolerantes a la sombra. ¿Qué quiere decir? Que si se han establecido muchos árboles, les dije, ¿quiénes toman mayor cantidad de radiación? Los árboles. Entonces, abajo deben persistir especies herbáceas, pero no cualquiera, sino aquellas que toleran la sombra, aquellas que ecofisiológicamente pueden vivir bajo condiciones de escasez de radiación, pero tienen estrategias ecofisiológicas para realizar la fotosíntesis. ¿Me dejo entender? Repito, en la cuarta fase dominan las especies no arbóreas. Ojo, no los árboles, dominan las especies. ¿Por qué digo que dominan? Porque son más numerosas. Yo voy a un bosque, ¿quién gana? ¿Árboles o hierbas? Quiero contar. árboles. Número de individuos. Árboles. ¿Los árboles ganan? Estoy Las hablando de un hierbas, número de individuos. las hierbas, Hierbas. las hierbas, las hierbas. Claro, las hierbas ganan. Yo voy a hacer un cuadrante en un bosque de 100 metros cuadrados, 10 por 10. ¿Ya? Voy a hacer. Y voy a encontrar ahí 50 árboles. Ahora échense a contar las hierbas. ¿Podrán? Una por una. ¿Podrán? No por la cantidad, profesor. Es un montón, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el dominio en la cuarta etapa? No de los árboles. El dominio es de las especies tolerantes a la sombra. Todas esas especies que están viviendo a los pies de los árboles. Repito, los árboles son los que tienen copa, son los que toman la mayor cantidad de radiación, realizan la fotosíntesis y poca luz ingresa a la superficie. ¿Y esas especies de la superficie se mueren? No, solo quedarán las tolerantes a la sombra, las que ecofisiológicamente, repito, tengan estrategias para poder vivir a esas condiciones de escasez de radiación. Y hay. Y eso se llama amensalismo. A ver si recuerdan eso. Un poco recuerdan eso. Miren a esas etapas, ¿ah? Claro. Para terminar, son 6 diapositivas, pero quiero que presten mucha atención en la dinámica de los ciclos biogeoquímicos. No voy a hablar de los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del azufre, el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del oxígeno.
Si son ciclos gaseosos, si son ciclos hidrológicos, si son ciclos sedimentarios, eso ya lo conocen ustedes básicamente y los han llevado, y yo he preguntado en el curso de introducción incluso a las geociencias, no sé si lo habrán llevado tanto ahí, pero en introducción a la ingeniería ambiental han tocado esto. ¿Cierto o no cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Lo que vamos a hacer ahora, y estudien eso por si acaso, ¿eh? Estudien bien, recuerden los ciclos y cómo se clasifican. Por ejemplo, el ciclo de carbono no es un ciclo gaseoso, el ciclo del carbono es un ciclo hidrológico, porque el CO2, como componente que tiene obviamente carbono, pues hay más en el agua que en el ambiente terrestre, incluso en la atmósfera. Ahí no llega ni al 1%. Sin embargo, en el agua hay más. La pregunta es ¿por qué hay más? Porque hay más CO2 y carbono en el agua que en el aire. Obvio, por la cantidad de espacio ocupado en nuestro planeta. Pues 3/4 partes de agua y lo demás suelo. Entonces esas cositas ya no las voy a mencionar porque ustedes ya las conocen. Solo un recuerdo. Los ciclos biogeoquímicos, materia y energía, dos cosas, fluyen juntos en forma de materia orgánica. ¿Correcto? La continua recirculación de materiales sostenida por el flujo unidireccional de la energía mantiene los ecosistemas funcionando. ¿Cuán importantes son los ciclos biogeoquímicos? El concepto, ¿no? Son los recorridos más o menos circulares que los elementos químicos hacen una y otra vez entre los organismos y el ambiente. Agua, azufre, qué sé yo. Los elementos más importantes en todos los ciclos de los nutrientes son tres. Las plantas juegan un rol importantísimo. Los descomponedores, de hablar, los conocen, macro y micro. El aire y el agua, es decir, dos importantes sustratos grandes, enormes que tiene el mundo. Sin dejar de lado, obviamente, el suelo, pero el suelo, pues ahí se lleva a cabo también, todos los ciclos tienen relación, obviamente, con el suelo, ¿no? La litosfera, pero el agua y el aire juegan un rol fundamental en el ciclado de estos nutrientes. Repito, la litografía no quiere decir que no, perdón, la litosfera no quiere decir que no, sí, obviamente. Y ahí pueden ver ese gráfico, ¿no? Cómo desde la atmósfera los nutrientes bajan, quienes lo toman, los productores primarios, puede ser el CO2 o puede ser el propio nitrógeno. Luego la cadena trófica y las redes hacen que los consumidores pues obtengan su energía de aquí. Y luego, obviamente, los productores y los consumidores tenemos que morir y la materia orgánica procesada por los descomponedores pues devuelven una porción de los nutrientes a su pozo o depósito y otra parte va al suelo y del suelo es reaprovechado por las plantas, o sea, los nutrientes reaprovechados por las plantas. Entonces, una parte para alimentar a las plantas, otra parte para iniciar nuevamente el ciclo. Arriba y para abajo, eso creo que está claro. Este es el ciclo de la dinámica del ciclo de nitrógeno. ¿Ya? Dice relaciones entre el ciclo de nitrógeno y los compartimentos orgánicos y minerales. Los cuadros negros son las entradas al sistema. Los grises, las fracciones disponibles. Sin recuadro, procesos y factores que influyen o que tienen influencia en la disponibilidad del nitrógeno. Ustedes saben que el 80% de nitrógeno está en la atmósfera, aproximadamente, 78, 80, y este nitrógeno tiene que bajar de varias formas al suelo, ya sea de electroquímica o biológica, para que las plantas lo puedan tomar, procesar el nitrógeno, generar proteínas, pues, y tener el alimento para ellas y para los consumidores, incluido el ser humano. Pero hay factores ambientales que juegan en esta dinámica. Ojo, el ciclo del nitrógeno está en este sector. ¿Logran ver mi cursor? Este es el ciclo de nitrógeno resumido. Pero no vamos a hablar del ciclo de nitrógeno, vamos a hablar de la dinámica del ciclo de nitrógeno. Este es el ciclo. ¿No? Aquí está. El nitrógeno atmosférico, acá está, ¿lo ven? Es fijado. No se explica aquí porque se deduce que puede ser física, electroquímica o biológica. La cosa es que el nitrógeno ahora está en el suelo. El nitrógeno en el suelo se hace disponible y tiene más que disponible, sufre una serie de modificaciones bioquímicas donde los microorganismos, las bacterias, las arqueobacterias y los hongos, que son organismos diazótrofos,
Again, los organismos que procesan el nitrógeno y el fósforo son organismos diazótrofos, bacterias, hongos, arqueobacterias. Procesan, pues, el amonio, el nitrito, ¿no? El nitrito se sigue oxidando y tiene una vía que es llegar al nitrato. El nitrato es un compuesto altamente disponible para las plantas, ¿no? Se genera una fracción mineral disponible y las plantas lo toman. Y las plantas crecen y forman proteínas. Todo esto es influenciado por la temperatura ambiental, la precipitación o riego tiene mucho que ver, la humedad del ambiente y el propio crecimiento y desarrollo vegetal. En este caso aquí se está mostrando una papa, una planta de papa. Pero la otra vía es que este nitrito, pues como les dije, la naturaleza es tan sabia que una parte va para las especies vegetales y otra parte tiene que ser devuelto, tiene una devolución, ¿no? Y hay las bacterias interactúan en este paso, amonio, nitrito, nitrito, nitrato, o de nitrito o óxidos y nuevamente llega el proceso de desnitrificación al nitrógeno gaseoso y se recompone y se repone el nitrógeno molecular que está en la atmósfera y comienza el ciclo. Pero acá hay un término muy interesante. Nitrificación es este proceso, lo realizan las bacterias, y este proceso que es el anamox. Es la oxidación, SD en English, oxidación, apúntenla, oxidación anaeróbica del amonio. Oxidación anaeróbica del amonio. Es un proceso muy importante que sucede. ¿Qué sucede para la devolución, la desnitrificación y para la devolución del nitrógeno al ambiente? Y también para la fijación. Miren que la NAMOX, miren las flechas. El propio nitrito puede llegar a directamente devolver el nitrógeno por esta vía, la vía de la NAMOX. O el nitrito sigue reduciéndose hasta llegar a la naturaleza por el medio de la desnitrificación, donde las bacterias funcionan, trabajan. Miren el anamox, que también este nitrógeno puede bajar por fijación o puede bajar también hasta amonio por este fenómeno de oxidación del anamox, anaeróbico, ojo, la condición anaeróbica. Miren la flecha, baja. Entonces, todo esto de acá está explicado. Miren las flechas, las vías. ¿Entendido? Miren esta flecha, fijación y esta línea. De acá va directamente a las plantas. ¿Cómo explican eso? Fijación va directamente a las plantas. ¿Cómo explican eso? Por las micorrizas, profesor. Puede ser. Puede ser directamente por el suelo y los organismos biológicos, pues los organismos, sea una micorriza o sea una rizobacteria, Rhizobium, que es clásico en la bibliografía, que fija en los nódulos radiculares nitrógeno. ¿Me entienden? Pero también entender que hay procesos bioquímicos internos. El nitrógeno no es tan bonito que se le entrega a la planta, no tiene que haber reacciones bioquímicas. No va tanto la explicación por ahí, sino las vías, como lo dice Gino, directo. Ahora, el nitrógeno que estaba disponible aquí, mineral, que puede ser para las plantas, no todo lo toman las plantas, miren. La escorrentía, la erosión, la lixiviación, hace o genera que ocurra pérdidas. Se pierde, y es normal, en el suelo no todo es disponible para la planta, sino también hay pérdidas. Terminé el lado derecho. Ahora me voy al lado izquierdo. ¿Qué dice que son los cajones negros? Entradas. Residuos orgánicos. ¿Es una entrada de nitrógeno al suelo para que aprovechen la planta? Sí. Fertilizantes con nitrógeno que se venden sintéticos, urea, nitrato de amonio. También. Materia orgánica, fracción lábil. La materia orgánica, estos términos los voy a pedir que lo busquen para que interpreten bien este gráfico. Y en el otro también es igual. Materia orgánica, fracción lábil. Una fracción lábil es aquella que rápidamente, bioquímicamente puede cambiar. Es un compuesto que puede cambiar.
y se hace, por ejemplo, materia orgánica activa, biomasa, por la biomasa microbiana, se activa, y puede llegar a ser fracción disponible para las plantas y las plantas lo toman. Miren la flecha, de ida y vuelta. Y acá también la materia orgánica, perdón, el nitrógeno fracción disponible, o se pierde o se va para ese lado, miren, una flecha de doble vía. Va a ser materia orgánica activa, biomasa microbiana y ahí se queda, o estoy dando este ejemplo yo, la materia orgánica fracción lábil pasa a ser materia orgánica, biomasa, la biomasa microbiana actúa, mejora esta materia orgánica y la hace fracción disponible y la planta lo toma. A ese fenómeno ustedes saben que se llama mineralización, cuando los compuestos orgánicos pasan a ser inorgánicos y la planta lo toma. ¿Ya? Si va en este sector es mineralización, pero si ahora la fracción disponible no es todo para la planta y una parte se guarda y se queda en el sustrato y no se utiliza, entonces viene el otro término que es la inmovilización. Miren la flecha sería para el lado izquierdo. Se inmoviliza y se queda la materia orgánica activa y sigue trabajando la biomasa microbiana, pero no es disponible. Entonces, acá yo puedo hablar de dos cosas. O la materia orgánica que yo le doy a la planta se mineraliza o la materia orgánica se inmoviliza. ¿Quiénes juegan un rol aquí? Las bacterias. Miren ahora la flecha. Los residuos orgánicos que han llegado por aquí, que pueden ir directamente a la planta, son ingresados o entregados a la planta, al suelo obviamente, pero tiene que ocurrir todo esto. Estos residuos orgánicos también, no todos son bonitos, no todos son disponibles para las plantas. Puede haber una parte de materia orgánica que es una fracción recalcitrante, es decir, una fracción difícil de mineralizar. Van a ustedes profundizar este término de fracción recalcitrante, materia orgánica, fracción recalcitrante. Repito, todos los residuos orgánicos que ustedes quieran ingresar al suelo para mejorar la calidad del mismo y que la planta lo pueda tomar, no todo se hace disponible. Una parte se queda como materia orgánica, fracción recalcitrante, es decir, no es susceptible a la mineralización. Pero dependiendo de estas condiciones de riego, humedad, miren la flechita, si la fracción recalcitrante, difícil, puede llegar a ser materia orgánica activa con biomasa microbiana y si puede nuevamente ser mineralizada y ser disponible para las plantas. Entonces todo depende de estas condiciones que están acá arriba. Condiciones del suelo, ¿no? pH, conductividad, muchas cosas, muchas variables juegan aquí de manera importante en esta dinámica. Pues si yo entiendo esta dinámica, pues también entiendo esto. Y con esto se acaba. Igual, tengo una misma plantita de papa, pero ahora es la dinámica del ciclo del fósforo. El nitrógeno viene de arriba, ¿no? Obviamente de la atmósfera, porque su pozo o depósito es ahí arriba. Sin embargo, si hablo ahora del fósforo, su pozo o depósito o reservorio de fósforo no es el aire, es decir, la atmósfera. No es el agua, en este caso sería la litosfera, rocas sedimentarias. Entonces es un ciclo muy importante que necesita ayuda. Aquí el ser humano mete mucho la mano. En el anterior también, pero acá más, porque las rocas sedimentarias tienen fósforo, hasta esperar la erosión y que se desprenda fósforo y la planta lo tome para formar ATP, membranas, crezca, ya nos vamos a morir. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Bajo estas condiciones de temperatura, humedad, crecimiento, precipitación, igualito, ingresa todo lo que es negro. Ingresa fertilizantes, residuos orgánicos. Me voy por este lado derecho. Ingresa los fertilizantes, ya sean naturales o sintéticos, ¿no? Ojo. Y también hay una forma que se hace, esta fracción mineral que se hace disponible para las plantas, puede llegar por fertilizantes que yo ingreso o por minerales primarios, es decir, lo que la naturaleza realiza, meteorización. Lo que acabo de mencionar, que las rocas se fragmenten, luego de la meteorización venga la erosión y ya nos vamos a morir. Pues el suelo hasta que se enriquezca de fósforo va a pasar miles y la agricultura tiene que avanzar, las plantas tienen que crecer y necesitan fósforo. Entonces metemos fertilizantes y también se adiciona con lo natural, minerales primarios, producto de la mineralización. También cómo alimentamos esta fracción mineral
que se hace disponible para las plantas, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, fenómenos de desorción, es decir, las arcillas liberan fósforo, los óxidos y carbonatos liberan fósforo y se da la desorción. Y tenemos fracción mineral disponible. La planta lo toma. También los compuestos orgánicos, perdón, compuestos secundarios, ¿no? De calcio, fierro, magnesio, por disolución liberan grupos fosfato, fósforo, que estaban químicamente conjuncionados. Y liberan. Entonces ya yo tengo la fracción disponible, ¿no? Mineral de fósforo. En fosfatos, bifosfatos, qué sé yo, y la planta lo toma. Perfecto. ¿Entendido? Miren las flechas cómo va cambiando. Ahora me voy al lado izquierdo. Los residuos orgánicos, igual como en el anterior caso, igual la materia orgánica fracción lábil va a ser por acción microbiana, va a estar activa, puede haber mineralización y se da la fracción disponible. O esta fracción disponible que pueda venir de este sector, de cualquier sector, puede también inmovilizarse. El fósforo se puede inmovilizar en el ambiente y queda sin estar o ser disponible para la planta. Miren las flechas. Inmovilización para acá, mineralización para acá. Y también lo mismo que en el anterior caso. Todos los residuos orgánicos, pues hay una fracción recalcitrante muy seria. De hecho, por ejemplo, los huesos están cargados de fósforo. Yo los animales los lanzo al campo, va a haber una pudrición, qué sé yo, y se tiene que integrar, y esos nutrientes que forman parte, o esos compuestos orgánicos que forman parte, e inorgánicos de un organismo animal, o una planta, que yo la llevo al campo como enmienda, pues van a mezclarse y van a enriquecer el suelo. De ahí vienen los biofertilizantes. Pero si yo trato o me refiero a animales, estoy hablando de huesos. Ahora, para que el hueso que tiene fósforo libere el fósforo, me muero. Eso se va a petrificar, voy a tener un fósil y no voy a tener el fósforo liberado en el suelo. Ustedes lo saben, los huesos son completamente recalcitrantes, que tienen fósforo, es materia orgánica que tiene fósforo. Eso sí es bien serio. Ahora, poco a poco eso también, como en el anterior caso, bajo diferentes circunstancias ambientales, puede liberar materia orgánica por biomasa microbiana y mineralizarse y hacerse disponible en las plantas. Pero es bien complicado. Y lo mismo que en el anterior caso. Toda esta fracción mineral que ustedes ven que es disponible para las plantas, no todo lo aprovechan las plantas. Hay pérdidas, igual que en el anterior caso. También hay pérdidas porque la escorrentía se lleva los nutrientes, la erosión hídrica principalmente, la lixiviación de minerales y dentro de ellos compuestos inorgánicos nitrogenados o fosfatados se pierden, ¿no? Entonces, con esto está explicado básicamente y rápidamente, está grabado, ustedes puedan entender del ciclo, la dinámica del ciclo del nitrógeno y la dinámica del ciclo del fósforo. Dinámica. Miren los términos, siéntense un buen rato y con estos dos gráficos comiencen a especular porque dicen mucho. Y de acá les voy a preguntar hartas cositas. No es el ciclo del nitrógeno, es la dinámica. Les he hablado de la NANMOX, la oxidación anaeróbica del amonio. Averigüen. Miren dónde está ubicada, miren el nitrógeno dónde está ubicado. ¿Qué pasa aquí? Baja, llega. Miren la secuencia y el direccionamiento de las flechas. Si son inversas o solo son vectoriales, vean eso. That's all. ¿Se han dormido?